Buenas gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong. Hoy lo que vamos a hacer es una video reacción y es que un amigo y seguidor me ha mandado este vídeo de Jordi Wild, un extracto de un vídeo mucho más largo hablando de China. Así que nada, vamos a ello y gracias Víctor. China, un país con... Ese lo conozco bien. Y lo conoces bien. Sí, me tocó muchos años viajar. ¿Lo han pasado muy mal? Aquí quiero decir una cosa, lo de lo conozco bien porque estaba allí de trabajo. A veces no es tan cierto, porque hay mucha gente que, que viene a trabajar y es llegar, hacer el trabajo e irse. Eso no te convierte en un experto en el país, ni en conocerlo, ni nada. Para eso hay que vivir, hay que pasar un tiempo largo, ininterrumpido. Y bueno, obviamente, si alguien va a trabajar durante un tiempo corto, puede conocerlo, pero hay que poner una voluntad. Esto de ser un periodista, venir a buscar la historia, luego irte... Bueno, yo me lo tomaría con pinza lo de que conoce China, pero bueno, vamos a ver qué dice. Pero ahora mismo está en un auge que tendrá sus años mejores y peores. Ahora quizás no es el mejor momento, pero bueno, evidentemente no se puede negar que hay un crecimiento potentísimo, tecnológico, pero también de bienestar. Hay mucha gente que está visitando China vuelve sorprendida de... Parece que nos llevan 30 años de ventaja, ¿no? A nivel de cómo se vive, de lo bien que se vive. Eso es muy cierto, Jordi Wild lleva toda la razón y eso lo he visto yo muchísimas veces en gente que está en redes sociales y demás. Incluso yo mismo, yo cuando llegué a China yo no conocía nada del país, pero claro, yo tenía mis ideas preconcebidas, lo que pasa es que yo vine con una mente abierta, pero sí es cierto que hay mucha gente que de forma de a priori viene con una imagen de China muy opresora, muy peligrosa, algo pobre, algo extraña. Y luego, cuando están un tiempo, cuando realmente viven la experiencia de estar en el país, ven que no es para nada así. Ven que todo está muy avanzado, que la gente es bastante libre en el sentido social, que se hace una vida normal y segura, del trabajo a casa, con tus amigos, con tu dinero, con tus restaurantes, con tus cines, con todo. Y que tecnológicamente tienen y en el tema de servicios también están muy avanzados. La gente se sorprende mucho cuando viene a China a vivir, a pasar un tiempo largo, porque dicen, esto no es lo que a mí me contaban, esto no es lo que a mí me han dicho que es China. Como habrá zonas en miseria, ¿eh? Pero vamos a hablar un poco de generalidad. No, no hay zonas en miseria, hay zonas rurales, hay zonas con campo, con granja, hay zonas pobres, pero no hay zonas en miseria. De hecho, en China actualmente no hay gente en miseria, todo el mundo puede ganarse una vida con el trabajo que puedan hacer. Es decir, el tema que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos países de Europa con gente pidiendo en la calle, con gente que no puede pagarse una casa, eso es, si no es inexistente, es bastante raro en China. Y es una dictadura. ¿Tú qué crees que tenemos que buscar? ¿O se puede justificar una dictadura cuando le va bien al pueblo y el pueblo está mejorando y encuentran su felicidad aún no teniendo capacidad de elección en ciertas cosas? ¿O tú crees que incluso en países en fallida tendríamos que tirar más para la democracia, aunque las personas lo estén pasando realmente mal? ¿Y qué? Aquí yo siempre quiero hacer una distinción cuando viene este tema de dictadura y democracia, y es que una cosa es el papel y otra cosa es lo que se está haciendo, sobre todo si vamos a países individuales, a casos específicos. Claro, sobre el papel, la dictadura no es algo deseable. La dictadura significa que una persona está haciendo lo que quiere con el poder, está quitándose a todo el mundo de en medio y es solo su voluntad lo que se hace. Mientras que la democracia, sobre el papel, quiere decir que todo el mundo elige a la persona más apta para gobernarlo, la persona que les cuadra en sus ideales y que esa persona va a hacer lo bueno por su pueblo. Claro, no, el problema es que en estas conversaciones se está juzgando el comportamiento de un país respecto a lo que representa en el papel lo que su sistema de gobierno y no lo que es de verdad. Entonces, este discurso de es que la democracia es siempre mejor que una dictadura, sí, sobre el papel, la idea, la teoría, pero hoy día muchísimas democracias, por ejemplo España, es un chiste, es una broma, no funciona, no es real, no hay una democracia. Hay una partidocracia, hay unos poderes que controlan, que a ti te dicen que van a hacer esto, van a hacer lo otro, y si luego cuando están en el poder no lo hacen, pues no pasa nada. Y las dictaduras son malas siempre porque son autoritarias, son una persona imponiendo su voluntad. Pues es que yo no conozco otros casos de cerca, porque conozco el caso de China. En el caso de China, aunque sea un caso específico mundial, aunque sea un caso singular,
la dictadura china sí que funciona mejor que algunas democracias que tenemos. Porque a hoy día hay un gobierno que se está preocupando porque el país vaya bien. Esto no quiere decir que en un futuro, si cambian de presidente o lo que sea, la cosa puede malograrse y puede volverse algo negativo, eso por supuesto. Pero hoy día, la dictadura china en concreto es mejor que algunas democracias que existen actualmente. En su aplicación. En el papel, claro, todos estamos de acuerdo que la teoría es de cierta manera, pero en la aplicación práctica, pues no. El caso chino me parece que es un caso complejo y que puede ser bueno para hablar de esto. Es una pregunta interesantísima. Y además, en algún libro he tocado el tema, ¿no? Porque es una de las grandes contradicciones, ¿no? Nosotros decimos, ¿no? La democracia es lo que genera progreso y modernidad. Y siempre... En teoría, así es. Hemos vinculado la democracia a los países más modernos. Y sin embargo, de repente nos encontramos con el ejemplo chino. Dictadura férrea, control absoluto, no hay libertad de prensa. El actual presidente Xi, de hecho, ha extendido el mandato que tenía en la Constitución. A lo que se refiere con esto, lo que está diciendo es cierto. Lo que se refiere con el mandato de Xi Jinping es que anteriormente había un límite de veces que el presidente podía ser reelegido, porque vale, no lo elige la gente, pero lo elige el partido. En China lo que hay es una dictadura de partido, es decir, el partido es el que elige a la persona que se pone en el gobierno. Entonces, antes había un límite, no me acuerdo si eran 2 veces, 3 veces, había un límite de veces que se podía ser establecido como presidente y luego tenía que cambiar. Pero Xi Jinping puso una moción, consultó al partido si podían quitar ese límite. Es decir, que una persona, no solo Xi Jinping, cualquiera que venga después de él, si fallece o lo que sea, puede ser reelegido sin límite. Esto no quiere decir que Xi Jinping vaya a imponerse él para toda la vida ya. Él lo que ha hecho ha sido darle el poder al partido de poder seguir reeligiéndole. Hay una diferencia. A efectos es parecido, pero no es lo mismo ni tiene las mismas implicaciones. Ninguna intención de marcharse nunca. Mucha... No depende de él. Represión. Es decir, hay mucha gente en la cárcel en China. Periodistas, blogueros, disidentes, abogados. Simplemente por decir yo quiero elecciones. Otra cosa correcta. Para esto, os lo dejaré por aquí arriba, hay un vídeo donde yo hablo de la censura en China, de cómo funciona, cómo se organiza, qué temas trata, qué no se puede hacer. Entonces, esta gente que se está refiriendo que está en la cárcel, aunque no da casos específicos, pero bueno, vamos a darlo por bueno, es porque hablan de cosas que la censura china no permite. Si queréis verlo en más profundidad, pues veis el vídeo, que lo explica bastante bien y se refiere a ese tipo de personas. Mayormente son personas que están abogando, están intentando hacer un cambio político en China, es decir, evitar que el gobierno comunista el Partido Comunista esté en el poder, y eso es algo que no está permitido. Yo quiero otra cosa, ¿no? Y sin embargo hay un éxito evidente. Es decir, nadie en la historia de la humanidad se ha desarrollado más rápido que China en los últimos 40 o 50 años. Y yo además lo he vivido porque como corresponsal pues estuve muchos años yendo para allá hasta que me prohibieron, por cierto, la entrada después de un reportaje que hice en el Tíbet. El Tíbet es otro tema que lo mismo me tengo que poner a tratar también, porque el Tíbet se vende mucho la narrativa de que el gobierno chino llegó a Tíbet, quitó al gobierno legítimo que había y se impuso él, impuso su dictadura y tal. No es cierto. Lo que había en el Tíbet, antes de que llegara el gobierno de China, era una especie de feudalismo terrible, donde además los gobernantes, que eran los budistas, esos sí que eran opresivos, esos sí que eran violentos, esos sí que hacían castigos corporales como cortarle las manos a los que hacían crímenes de robar cosas. Eso sí que tenían un sistema esclavista, literalmente de esclavos, como había en Estados Unidos por aquel entonces. Y el gobierno de China lo que hizo fue destruir todo eso, quitarlo y poner un gobierno como está ahora mismo, que obviamente no es un gobierno democrático, pero un gobierno mucho, mucho mejor de lo que había en el Tíbet. ¿Qué pasa? Que en el Tíbet, como pasa con Xinjiang, pues como no son
de etnia china, como tradicionalmente tienen otra religión, una cultura un poco más distinta, pues ya se utiliza ese caso para hacer campaña contra el gobierno chino. Pero bueno, si interesa lo del tema del Tíbet, hago un vídeo, me documento, lo resumo y os lo explico. Me tocaste un tema Sí, delicado, ¿eh? ese tema Tema delicadillo. El otro día, mi amigo Santi Tejedor y organizamos una expedición que se llama Taina Khan. Y todos los años vamos a un sitio y tal. Y en la Universidad Autónoma dijo, bueno, creo que voy a despedir a David de esta expedición, lo voy a echar, porque hay muchos países donde no podemos ir por su culpa, ¿no? Claro, está afectado medio mundo. Pues tú mismo lo estás viendo. Si te están prohibiendo la entrada a muchos países, a lo mejor no es problema de ese país, a lo mejor el problema es tuyo. A lo mejor es que tú estás yendo a los países a tocar las bolas. Y no quiere decir que no tengas derecho a hacerlo. Si tú eres periodista, si tú quieres imponer tu narrativa, porque ya sabemos que los periodistas ya no sirven para contar la realidad. Ahora los periodistas son un brazo ejecutor de la ideología que haya en el poder. Entonces él va a los países a contar la narrativa que le interesa, que le han dicho que tiene que contar. Y si eso te causa problemas, pues en muchos países el problema es tuyo, lo que estás haciendo, no es el problema de los países, creo yo. Y esto incluye China. No podemos ir a Birmania, no podemos ir a China, no podemos ir a Corea del Norte, no, todos estos lugares donde me han prohibido la entrada, y dice, no, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, China es un caso increíble por eso, por el desarrollo tan brutal, ¿no? La pregunta es, ¿se podría haber hecho lo que ha hecho China con democracia? Yo creo que no. No, Jordi tiene toda la razón. Yo no creo que sea posible, porque ya vemos lo que pasa con la democracia actualmente. El tema de la democracia ahora mismo, yo no sé por qué, pero se ha convertido en una lucha de ideología que no tienen interés en compaginarse ni en complementarse, sino que son ideologías que están por la parte del votante, por la parte del pueblo, son sectas que están empeñadas en destruirse mutuamente. Que si los rojos, que si los fachas, que si hay que a Vox, que si Podemos, que si la feminista. En fin, se ha convertido todo en un tumulto de grupos atomizados, que si la raza, que si el sexo, que si el género, que si la inmigración, que están en lucha unos con otros. Y esto está propiciado y generado por los gobernantes, por los propios partidos. No hay un interés políticamente de mejorar al país, de hacerlo crecer. Lo que hay es un interés de convertir a mi secta en lo más radical posible, en lo más amplia posible, para que me apoyen y yo poder ponerme en el poder. Por eso no se puede hacer lo que ha hecho China en democracia actualmente, porque no existe el interés de que el país progrese, sino de que mi poder y mi sillón se mantengan. Es curioso porque si uno se va al pasado, los países que más se desarrollaron, siglo XX, vamos a poner el siglo XX, son democracias. O sea, en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, la democracia claramente sirve. Si tú te vas a Corea, a la península... La democracia de Japón es curiosa porque todo el mundo sigue votando al mismo partido desde hace muchísimos años, así que prácticamente es una dictadura. No realmente, pero es curioso porque ahí sí que no se está aplicando la democracia, se está aplicando en un partido durante muchísimo tiempo. Pero bueno. La coreana. ¿Cuál ha sido la evolución de Corea del Norte? Dictadura. Y Corea del Sur, claramente es una democracia. Taiwán, que es quizá uno de los países grandes éxitos democráticos, el único éxito democrático en China. Lo que ha dicho, que Taiwán no es democrático en China. Se le van a tirar encima. Bueno, yo no digo nada, pero bueno, esa frase ha sido muy desafortunada para la narrativa que quiere mantener. Respecto a Corea del Norte, pues bueno, Corea del Norte por supuesto no está tan desarrollada como otros países, pero sí que es una especie de China hace 30 años. Es un sitio un poco más atrasado en el tema tecnológico, pero bueno, si buscamos fotos y vídeos de China de hace 30 años, más o menos eso es lo que te encuentras con Corea del Norte. Es una democracia. Y la democracia en Taiwán es también un circo bastante gordo. Es el típico sitio, no sé si habéis visto muchas veces, de diputados que están en el Congreso y se tiran unos sobre otros y se pelean y se tiran cosas. Eso es Taiwán. O sea, yo no lo sigo muy de cerca, pero la democracia en Taiwán, por la actitud política que tienen los representantes, es bastante rara. Y sin embargo,
cada vez más el caos de nuestras democracias, la polarización, los defectos de los que hablábamos, parecen impedimentos para encontrar soluciones. Lo son. Y yo antes he mencionado, es que China, cada vez que tiene un problema, planea a lo largo. Y no tienen que preocuparse de que hay elecciones. No tienen que estar pensando, bueno, tengo que reformar las pensiones, pero si reformo las pensiones, Claro. la gente mayor no me va a votar. Correcto. Eso es lo que pasa con China actualmente. Podemos achacárselo a la suerte, si quieres, pero eso es lo que pasa en China. En China hay un partido que no tiene que preocuparse de mantenerse en el poder, no tiene que mantenerse de hacer coaliciones, no tiene que preocuparse de la reacción de ciertos sectores del público. Es decir, el partido hace un plan, hace una idea, hace un recorrido para el país y lo impone. Y actualmente está bien, ha salido bien, lo están haciendo bien, en pos del pueblo, en pos del progreso del país, en pos de la economía, y lo están haciendo muy bien. ¿Va a seguir siempre así por toda la historia? No lo sabemos, quizás no, quizás otro presidente que venga la cague y se convierta en un tirano, pero actualmente China lo está haciendo muy bien, pese a ser una dictadura, como hemos dicho, una dictadura de partido. Entonces no voy a ganar las elecciones. Ellos no tienen esa preocupación. Planes a 20 años y a 20 El años. mismo será. partido lleva gobernando, o sea, desde el 49. No hay ninguna duda. Y cualquiera que intente que no gobiernen, lo aplastan. Sí. Entonces, es un sistema muy efectivo, ha demostrado su efectividad a costa de los derechos humanos. Y este concepto es muy interesante. Yo, cuando se habla esto de los derechos humanos, a veces se habla un poco superficialmente y no se entra mucho en vereda sobre lo que significa que violan los derechos humanos. Y si otros países también los violan por otro lado. Es una discusión que yo he intentado tener online con mucha gente y siempre suele derivar a nada concreto, ¿no? Es un tema que realmente me gustaría un día, quizás, coger la Declaración de los Derechos Humanos y analizarlo. O quizás, si alguien se ofrece voluntario, tenemos un debate al respecto. Ya me lo diréis vosotros. Que es el concepto oriental de el bien colectivo. El confucianismo. El bien colectivo está por encima del bien individual. Esto es al revés que Occidente. En Occidente pensamos, no, el individuo está por encima del colectivo y somos mucho más egoístas en ese sentido. Bueno, depende de a qué nivel lo quiera analizar. Los chinos, la persona china, son gente muy individualista, que miran mucho por lo suyo, que no son especialmente empáticos, que les preocupa mucho la apariencia. En fin, son un pueblo bastante individualista y que no es especialmente, ya digo, empático, generoso, así, no lo son. Pero sí que tienen esa idea de que la autoridad, el que tiene el poder, va a cuidar del grupo, ¿vale? Entonces, como individuo, ellos no creo que piensen que el bien del grupo es mejor que el bien mío, pero sí que tienen esa idea de, bueno, hay una autoridad, hay un poder que se está preocupando de todo. Y entonces, como se está preocupando de que todos estemos bien, pues para adelante. Si a todos les va bien, a mí me va a ir bien. Eso es un poco como se ve la cosa, ¿no? Entonces, las sociedades orientales en las que yo estuve 20 años trabajando como periodista, esto te lo encontrabas incluso en los desastres naturales, donde había esta cosa de, oye, vamos a hacer algo, pero que beneficie al colectivo en esta crisis en la que estamos sufriendo, ¿no? Mientras que en Occidente, bueno, pues es, oye, yo, a ver si me puedo librar yo o salir yo el primero de esta situación, ¿no? En el caso de China... Ahí se está montando una película extraña. En los desastres naturales todo el mundo va a salir primero a intentar salvarse el mismo, es lo normal, y eso pasa en China también. La dictadura. Yo no sé si la dictadura perfecta existe, pero si tuviera que escoger un ejemplo, no sería el de China. Porque China tiene muchísimos desequilibrios e injusticias. Es más, creo que China al final va a acabar mal.
Bueno, lo de la justicia, sí, es cierto que hay un problema en China cuando quiere analizarla, cuando quiere analizar su funcionamiento, y es que son un poco oscuros, son un poco opacos. No es fácil conocer los entresijos de cómo el gobierno intenta organizar las cosas, no es fácil conocer el sistema judicial ni los procesos que se siguen. Es un sistema que es muy celoso de su privacidad, muy celoso de su secretismo, y eso provoca, primero, que sea difícil analizarla en algunos puntos, y segundo, que se ocurra cierta desconfianza, lo cual yo entiendo que si no puedes tener una transparencia respecto al que te está gobernando, tengas sospechas, sobre todo si eres extranjero. Entonces lo entiendo perfectamente, me parece comprensible. Yo no lo comparto, pero me parece un punto de vista entendible. Creo que va a acabar mal. Esto de que China va a acabar mal, esto lleva diciéndolo Estados Unidos los últimos 30 años. En especial hay un periodista que se llama Gordon Chang, que ha escrito bastantes libros además, y que toda su actividad consiste en decir que China va a colapsar. China está en la última, China se va a acabar ya. Y lleva 30 años con esa narrativa y no cae, China no cae. Pues te está repitiendo lo mismo. Pero porque es un sistema hecho en el que una capa social aplasta a la inferior, y esta a la inferior, y esta a la inferior. Es un... ¿Qué significa eso? A mí me gustaría que eso lo ejemplificara o lo explicara mejor, porque no entiendo qué quiere decir. ¿Aplasta a quién? ¿Aplasta a quién? El gobierno, mientras tú no hagas activismo político contra ellos y mientras no falte al respeto personalmente al presidente, no aplasta a nadie. Al contrario, de hecho sigue impulsando a todo el mundo, sigue impulsando la economía, sigue haciendo que todo vaya lo mejor que puedan hacer que vaya. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los niveles? ¿Qué significa esto? Un sistema cerrado, muy corrupto al final, donde... Corrupto. Sabéis que en China la pena de muerte existe, y uno de los principales motivos por los que se implementa es para los corruptos. Los políticos corruptos que se pillan se los quitan de en medio con la pena de muerte. ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos con los corruptos? Nada. Así que ¿quién va a hablar de corrupción, por favor? El mérito no cuenta, donde el Partido Comunista lo controla absolutamente todo. El mérito no cuenta. Esto es ignorancia. No pasa nada por ser ignorante, pero hay que intentar no serlo. Si algo cuenta en el gobierno de China, en el Partido Comunista, es la meritocracia. Por ejemplo, Xi Jinping. Lo mismo me estoy adelantando y va a hablar de ello, pero bueno, me da igual. Xi Jinping empezó con no voy a contar toda su vida, lo podéis buscar en Wikipedia, está. Empezó en un origen bastante humilde, y luego fue poco a poco subiendo niveles en la política. Empezó con la política regional, empezó en su pueblo, luego en la provincia, y empezó a escalar. El partido le fue dejando escalar puestos basado en su mérito, basado en su funcionamiento, basado en lo que había conseguido en la región en la que había estado gobernando. Si hay algo que... Es que la gente se piensa que Xi Jinping es un dictador del estilo entro con las pistolas al gobierno y me pongo yo en la silla. No, es que no funciona así. Es que China es una dictadura de partido, no de personas. Y si algo ha convertido a un presidente en presidente de China, es su mérito. Es justo lo contrario. No tiene ni idea. Y yo creo que ese sistema, a lo mejor me equivoco, Sí, a la larga mucho. va a crear unos desequilibrios, unas desigualdades y una tensión que va a hacer... A la larga, ¿cuánto? Dice que lleva desde el 49. Estamos en 2024. ¿Cuándo? que se rompa por algún lado. Porque la gente, y lo decía antes, yo sigo creyendo, a lo mejor soy un utópico y un Quijote fantasioso, pero yo sí creo que hay un deseo de libertad. Cuando tú has conseguido la prosperidad económica, yo creo que las sociedades tienen un deseo de libertad. ¿Qué es libertad? Esto es otro tema que la gente saca mucho. Es que en China no son libres. ¿Libres para qué? Porque al final lo único que me dice la gente es libre para insultar al gobierno. Ok. Y lo insulta, ¿y qué? ¿Cuántas veces hemos insultado a Irene Montero, a Iglesias, a Pedro Sánchez? ¿Cuántas veces se le ha insultado? ¿Cuántas mofas se le han hecho? ¿Cuántas parodias? ¿Y qué? Nada. No cambia nada. Ni se quitan de en medio, ni dejan de hacer lo que hacen, ni mejora nada. Es absurdo. ¿Y la libertad? ¿Libertad de qué? En China
la mayor parte de la gente puede optar a tener un piso, puede tener su propio vehículo, pueden cambiar de trabajo fácilmente, pueden viajar entre provincias, pueden salir al extranjero, pueden ir a estudiar al extranjero. Y la seguridad que hay en China, ¿eso no es libertad? ¿Sabéis que en España lo peligroso que está en zonas como Barcelona, Madrid, cosas así, con el tema de la inmigración, del tema de la gente sin recursos, que se vuelve a la criminalidad y tal? ¿Sabéis que en China una mujer puede andar a las 4 de la mañana por la calle más oscura con billetes por la mano, metido en el escote y que no le pase nada? ¿Por qué? Porque eso es libertad. Y eso ocurre porque hay cámaras, hay un sistema de vigilancia que evita que la criminalidad ocurra. Eso es libertad. Poder disfrutar de tu vida sin riesgo, estés donde estés, a cualquier hora, eso es libertad. No sé qué me quieren contar con que en China no hay libertad. No hay libertad para votar y no hay libertad para insultar al presidente. Para ti. Pero ¿y si lo que resulta es que los chinos, que tienen una historia de 5.000 años de instinto comercial, tienen algo especial que hace que prosperen bajo una dictadura y que habrían prosperado también en una democracia? Porque en muchos otros países donde el modelo chino se está aplicando o se intenta aplicar, no está resultando igual. ¿En qué países se está aplicando un modelo igual al chino? Porque a mí me parece que, igual me equivoco, pero yo creo que no, ¿eh? El socialismo con características chinas, hasta donde yo sé, se está aplicando solo en China. ¿No? Es decir, yo sí creo que los chinos tienen una cultura del trabajo, una cultura de la disciplina, un instinto comercial. Disciplina en China. Este no sabe los folleros que son. Hay mucho mito respecto al trabajo duro de los chinos, pero hay mucho fullero, hay mucho tramposo y hay mucho escaqueado. Y no, yo creo que se está montando unos pocos castillos en el aire. No es que el pueblo chino sea especial, sean superpoderes. No, simplemente han tenido la suerte o la fortuna de tener un gobierno que ha decidido hacer las cosas bien por ellos, nada más. Y claro, eso puede ocurrir en democracia también. Algunos, yo que sé, Suiza, por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo creo que cualquier forma de gobierno tiene el potencial de ser positivo. Lo que pasa es que, claro, a ver, unos tienden más y unos tienden menos. Cuando solo depende de una persona, como son una dictadura, es más fácil malograrse porque el poder corrompe. Así que yo creo que el caso de China no tiene nada que ver con que sean un pueblo especial o un pueblo esotérico. No, simplemente han tenido un gobierno que les ha salido bien. De los tiempos de Marco Polo, ¿no? O sea, Sí, sí. que les hace prosperar. Yo creo que tú pones a dos chinos mañana en una isla desierta y acaban haciendo negocios entre ellos. ¿Sabes? Y además también está el tema que decías, ¿no? El tema de Confucio, de ese concepto de Estado o conjunto por encima del individual, Sí. que también está en Japón y también está en Corea del Sur, que aun siendo democracias, tienen un sentimiento que a nosotros nos cuesta mucho entender, Sí. de lo importante es el Yo lo conjunto y no el individuo. yo Y son creo que- democracias, ¿eh? Yo creo que esto lo conté, pero creo que merece la Ujú. pena. Si lo conté, merece la pena contarlo otra vez. Yo Ujú. me di cuenta de lo que tú estás comentando ahora en el tsunami de Japón y la crisis nuclear de Fukushima del 2011. Porque recuerdo que después de muchos días sin agua, llegó una partida de agua al único supermercado que estaba distribuyéndola. Y yo fui a la estantería, arramplé con todo el agua que podía. Como buen europeo, Como buen buena- y español. me planté en frente a la cajera y tal. Y de repente A ver si no es que los chinos y los asiáticos sean mejores, a ver si es que los occidentales soy un poquito mierdas. No, a ver, no lo toméis a mal, no quiero decir todo el mundo, pero hay cierta tendencia, quiero decir. miré para atrás y veo a todos los japoneses, cada uno con su botella. Una sola. Hostia, ¿tú sabes lo que es ponerte rojo como una bombilla? De repente decir, qué Soy como una vergüenza, bestia. Darse qué cuenta está bien. vergüenza, qué egoísmo, qué individualismo. Y todos ellos, sin que nadie les dijera nada, dijeron, yo voy a coger una botella, porque tengo que dejar, y el colectivo es más importante. ¿No? Y ahí me di cuenta que muchas veces A mí me sigue chirreando lo de que el colectivo sea más importante, es que me parece una reacción natural. Preocuparse por el otro, preocuparse por el ajeno, por el que está a mi lado, que también lo está pasando mal. No... Bueno, nuestro individualismo pues
hace que cuando estamos en crisis vayamos tan a lo nuestro que no es lo mejor. Sí, cuando preguntabas, que es muy interesante, ¿no? Si China hubiera conseguido lo mismo sin ser una dictadura. O sea, yo creo que China tiene también una característica que muchos otros países no tienen, como Japón, que es muy grande y es que es muy difícil controlar. Es como Rusia, ¿eh? Un país así, sin mano férrea, porque son regiones tan extensas, tan grandes, que yo creo que países tan enormes que rompen un poco con lo normal. Eso es una cosa que mi amigo Tony, que también vive en China, muchas veces ha dicho, y hemos hablado de ello, de que la dictadura en un país como China, o sea, la democracia en un país como China, sería bastante impracticable por el tema de la extensión, de la población que hay, de los diferentes grupos que la forman. Y a mí me parece que tiene sentido, que se complicaría bastante gobernar un país de forma democrática si miramos a las democracias occidentales. En ese sistema, claro, una dictadura te permite mucho más, una concentración, una implementación de políticas mucho más férrea, mucho más constante, mucho más segura. ¿Esto significa que es más deseable una dictadura que una democracia? No soy yo quien para juzgarlo, pero sí creo que efectivamente para China la dictadura es un sistema que les viene mejor. Es complicado, ¿no? China es un imperio. Es un imperio. Es muy complicado. No es un país, es un imperio. Tienes Mongolia Interior, y tienes Xinjiang, y tienes el Tíbet, y tienes... Es decir... Este es el tipo de cosas que dice que luego le echan de los países. ¿Cómo que China no es un país, es un imperio? En ese sentido, es un país. Es que no puedes corromper el significado de las palabras para darle un trasfondo ideológico subrepticio. China es un país, y Mongolia Interior, y Xinjiang, y el Tíbet, y Hong Kong, y Macao son parte de China. Es un país, no es un imperio que lo hayan conquistado con las armas y que estén... es simplemente un país compuesto de varias regiones. ¿Cómo decir que España sería un imperio porque está Cataluña y el País Vasco? O que ahora mismo está Inglaterra es un imperio porque está Gibraltar, o que Francia es un imperio porque está la Guyana en América del Sur. No tiene sentido. Son las cosas que te quieren meter ciertas ideas usando el lenguaje, y es un poco tramposillo eso. Es un imperio. Ahora en China están haciendo una cosa que a mí me parece brutal desde el punto de vista de las libertades, y es lo del crédito social. ¿Cómo funciona el crédito social? No existe. El crédito social no existe. No existe. También hice un vídeo al respecto. El crédito social no existe. No hay. Eso no existe. ¿Lo veis por aquí? Este vídeo, vedlo, por favor. Es un vídeo que tiene muchísimas visitas en mi canal. Lo explico perfectamente. Explico de dónde viene, de dónde sale, cómo funciona en realidad y lo que es. No existe crédito social. Así que, mal. Ignorante. Otra vez. Es decir, la tecnología está siendo utilizada para espiar y registrar todas las actividades que tiene la gente. Ni más ni menos que en otros países. Llevamos todo el día un teléfono con GPS, con wifi, con datos, y estamos aceptando siempre las cookies y visitando la web del gobierno y visitando las web oficiales y visitando la web de empresas y de todo. No está, en China no se controla ni más ni menos que en otros países. Muy parecido. Lo que sí hay más es cámaras en las calles. ¿Qué miras en internet? Sí, ¿Qué compras? ¿Qué opiniones tienes en las redes sociales? Sí, con WeChat, ¿no? Que lo controlan todo, esa aplicación. Todo está controlado, todo pero está es ahí. que todo eso te da una puntuación, una nota, en el que tú eres más, o sea, mejor o peor ciudadano en función de todas tus actividades registradas digitalmente. Mentira, no existe. ¿Qué quieres que os diga? Es que eso no existe. Es que esto es una cosa que viene de Estados Unidos, y esta gente, estos periodistuchos, lo que hacen es traducir y repetir lo que han traído de Estados Unidos. No les preocupa lo más mínimo comprobar si eso es cierto, si eso no es cierto, si eso se aplica o no. Cualquier persona que esté en China, que haya vivido en China, te va a decir que el crédito social no existe, porque es que no existe. Esto que está contando es una fantasía, es mentira, es una propaganda que se han inventado los estadounidenses en base a unos programas de fidelización que hay,
Y lo dicen, tío, y lo dicen en programas con miles y miles y miles de visitas, y lo dicen en la tele, y la gente se lo cree, y os lo creéis, y lo repetís a su vez, cuando no es cierto. Y eso es determinante, por ejemplo, para conseguir un trabajo. Aquí nosotros, ¿qué hacemos? Mandamos el currículum. Ellos tienen un currículum digital de fidelidad al partido. No, mentira. De orden en seguir las instrucciones Mentira. que te dan. Mentira. Y eso es determinante en tus derechos. Entonces, mentira. O sea, yo, ya lo sabéis, yo he hecho vídeos sobre la censura, he hecho vídeos sobre las protestas, he hecho vídeos y planeo seguir haciendo vídeos sobre cosas ideológicas y de política, si así lo pedís. China, como país, al igual que todos los países, tiene cosas buenas y cosas malas. Y los gobiernos hacen cosas bien y cosas mal. Por ejemplo, lo del COVID en China fue una mierda y lo hicieron terriblemente mal. Y puedes criticar al país con eso. Y de hecho, lo que hemos estado hablando antes de que las dictaduras funcionan, no funcionan, como sistema, la aplicación, todo eso es real. Todo eso se puede hablar, se puede discutir. Pero si es que estas mentiras, estas cosas que no existen, que son invenciones, a mí me parece que es injusto, es irrespetuoso y es terrible que se utilicen unas mentiras para juzgar a todo un país por tu ideología sin comprobar si eso es verdad o no es verdad o cómo funciona. Si hay cosas que realmente se pueden criticar y que se pueden mejorar y que se pueden quejar, ¿por qué usar mentiras y fantasía? es un poco distópico esto. Sí, es sí, decir, sí. porque es un control total de una sociedad de 1.400 millones de habitantes. Y tú, claro, puedes decir, bueno, es que no hay otra manera de controlar un país con esa población, ¿no? Es un debate muy complejo y creo que solo se resolverá en unos años. Cuando China, como le ha ocurrido a todos los países del mundo, a todas las sociedades del mundo, sufra una crisis económica de las buenas. O sea, ahora está con dificultades, ¿no? Cuando No sé si... haya un crash de verdad, ahí veremos hasta qué punto ese... Eso le encantaría a esto. Que China sufriera un crash como el de Estados Unidos o el de 2008 en España. Eso le encantaría. Es difícil porque el gobierno tiene tanto poder sobre su economía que es difícil que ocurra. Quizá hablaremos cuando ocurra. sistema es sostenible a largo plazo o no. Yo creo que el largo plazo ya se ha cumplido desde el 49. Pues bueno, hasta aquí el vídeo y nada. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente. Adiós.